galvanizado en caliente, también conocido como galvanizado por inmersión en caliente. Esto tiene que ver con el tema de revestimientos metálicos. Además de las pinturas que se utilizan como elementos protectores, también hay revestimientos tanto de tipo plástico, gomas o cauchos y también revestimientos metálicos. Hay una variedad de elementos metálicos que se utilizan para recubrir estructuras de acero. Algunos de ellos, como el cromo, el oro, la plata, el níquel, son más bien decorativos, son llamativos por su brillo. Otros, como el zinc, se usan como protección. Vamos a entender un poco por qué. Aquí tenemos una estructura de acero cromada. Puede ser la defensa de un vehículo o algún otro dispositivo. ¿Qué pasa cuando se instala un revestimiento de cualquier naturaleza? Puede ser pintura, puede ser revestimientos metálicos. Bueno, pueden tener poros, como este caso que vemos aquí, bastante común. Mientras estén expuestos al ambiente, no hay problema. ¿Qué pasa si esto entra en inmersión? Por ejemplo, que se sumerge en un medio líquido o bien que llueve y se llena ese poro de un líquido conductor como es el agua. Aquí lo que va a ocurrir es que se va a formar una pila entre cromo y acero, en la cual el cromo va a ser el metal más noble, el cátodo, y en tanto que el acero se convierte en el ánodo, el material que se va a sacrificar, se va a dañar. Lo que va a ocurrir entonces con el tiempo es que se va a ir perforando la estructura de acero hasta atravesarla por completo con sus consecuencias. Analicemos el caso ahora de un revestimiento a base de zinc. En este caso ocurre lo contrario. El zinc es el material que se va a comportar como el ánodo de esta pila y se va a ir disolviendo mientras drena corriente hacia el acero y lo protege. Esta es la base de lo que se conoce como protección catódica. El zinc actúa como el ánodo y la estructura de acero como el cátodo. Mientras haya suficiente espesor de zinc para sacrificarse, para disolverse, la estructura de acero va a estar protegida. La manera más interesante desde el punto de vista industrial de colocar una capa de zinc sobre acero es el galvanizado por inmersión en caliente. Primero vamos a ver cómo se realiza. Y aquí tenemos un rápido esquema de esto. Primero hay que preparar la superficie del metal o la estructura a la cual se la va a galvanizar en caliente. De modo que lo primero es desengrasar, quitar cualquier grasa o aceite que pudiera tener en la superficie, sobre todo si se trata de piezas que han sido fabricadas en una industria de tipo metal mecánica. Una vez desengrasado, se somete a un decapado. El decapado puede ser ácido o alcalino. Normalmente en la mayoría de los casos son decapados ácidos, pero depende mucho del tipo de superficie y la condición en que se encuentra con que se va a realizar este proceso. Inmediatamente se debe enjuagar para quitar los restos del elemento decapante. Luego se va a sumergir la pieza o el objeto que se desea galvanizar en una solución de sales llamada técnicamente flux, y es una combinación de sales que va a facilitar la penetración del zinc fundido en la matriz de acero. Una vez cubierto este baño de sales, se deseca en un horno
y finalmente llegamos a la cuba o baño de zinc fundido. El producto final que se obtiene tiene estas características. El zinc va penetrando por difusión térmica dentro del acero y se van formando varias capas. Vemos el acero, luego acero con un poquito de zinc, una siguiente capa donde hay mayor concentración de zinc y así sucesivamente hasta llegar en la superficie a una capa de zinc puro. Esto le da propiedades de resistencia mecánica extraordinaria. Esto no es una pintura que se desprenda, ni siquiera por golpes, es una verdadera aleación entre los dos materiales. Y vamos a una planta de galvanizado en caliente, esto es en Venezuela, en donde la Asociación Venezolana de Galvanizado, AVEGAL, agrupa a todos estos fabricantes y realiza una extraordinaria labor docente. Aquí vemos la planta, son plantas alargadas, un baño tras del otro y arriba un puente grúa que va transportando las piezas. Aquí vemos un grupo de estas piezas saliendo del baño de zinc fundido y se colocan sobre una mesa para su inspección final. Este es el baño de zinc, normalmente a 450 grados centígrados para asegurar la total fusión del metal. Aquí de tanto sumergir y retirar piezas pueden quedar sobrenadando en la superficie partículas metálicas que por supuesto hay que eliminar. Y eso se hace manualmente con una herramienta que permite retirar estos elementos. Aquí tenemos piezas ya galvanizadas de diferente naturaleza que están esperando a enfriarse para ser inspeccionadas. Esta es la técnica que se usa para las torres de alta tensión, como estas que vemos aquí. También para postes eléctricos, aquí listos galvanizados para ser despachados a los sitios de instalación. Igualmente los postes de luz que se utilizan también son galvanizados en caliente, y el galvanizado es por dentro y por fuera, es la totalidad del objeto. Otro elemento importante son las escaleras verticales que se usan a nivel de refinerías, de plantas petroquímicas, de plantas químicas, en tanques de almacenamiento, etcétera. Aquí vemos varias de ellas en una de las plantas galvanizadoras en Venezuela. También los tanques de almacenamiento verticales de gran tamaño utilizan escaleras cuyos peldaños son galvanizados en caliente. Dado que es una aleación metálica, no una simple pintura, resiste muy bien el roce de la bota de seguridad de los operadores que suben. También en los muelles se utilizan mucho estas pasarelas galvanizadas en caliente. Y vamos a ver otra aplicación importante. Este es un buque de la flota petrolera de Petróleos de Venezuela. Y aquí vemos en la superficie la variedad de estructuras que hay, entre las cuales hemos señalado pasarelas por donde circula el personal. Acerquémonos a ver una de ellas. Aquí tenemos los llamados gratings o rejillas, que son galvanizadas en caliente, pero en la navegación el salpicado constante del oleaje de ambiente marino, tremendamente agresivo desde el punto de vista de corrosión, finalmente las deja en este estado. Aquí estamos en una planta galvanizadora donde están saliendo estas rejillas listas para su despacho. Y aquí estamos en otro de los buques donde vemos una parte ya corroída y la otra parte recién reemplazada por la rejilla galvanizada. En el lago de Maracaibo, una de las primeras áreas del mundo
consideradas como costa afuera porque se trata de un lago abierto al mar y es donde se inició la explotación en aguas de la industria petrolera, se está utilizando mucho el uso de estructuras galvanizadas en caliente como esta que vemos aquí. En un estudio realizado con la Asociación Venezolana de Galvanizado, se recorrió toda la costa caribeña para revisar más de 1000 postes de luz que se habían instalado por el Sistema Eléctrico Nacional de Luz y de Energía, y vamos a ver algunos ejemplos. Esto es en uno de los postes ubicados directamente en la zona costera, salpicado por agua de mar. Podemos ver que en el borde donde se inserta en su base de concreto ya hay corrosión. Esto es en otra ciudad costera, donde el agua de mar cuando sube la marea puede llegar. Podemos ver la tapa de la tanquilla eléctrica muy oxidada, muy corroída, y como el concreto es totalmente plano y poroso, la penetración de agua de mar provoca estos efectos corrosivos. Como consecuencia de esta inspección y de estos estudios, se presentó en un congreso en Venezuela los resultados, y esta fue una de las recomendaciones. Primero, colocar una base de hormigón o concreto que le dé cierta altura al poste para evitar el contacto directo con el agua de mar. Esto está al lado de la costa, del lado izquierdo es el mar. Por otro lado, hasta una cierta altura, un revestimiento a base de asfalto que repele el agua, y esto ha dado un muy buen resultado. En algunos países europeos se utiliza este tipo de solución interesante. Se hace una base de hormigón o concreto ligeramente curva para que el agua escurra o deslice, evitando la corrosión. Uno de los antecedentes interesantes del uso del galvanizado, este es el puente de Brooklyn en la ciudad de Nueva York, instalado a los finales del 1800. Y todos estos cables que vemos aquí en este puente, originalmente galvanizados en caliente, todavía son los originales. Veamos la limitación más importante del galvanizado en caliente y de los galvanizados en general. Es la temperatura. Por encima de los 50-60 grados centígrados, el galvanizado se corroe mucho más rápidamente. Y este es un caso interesante. Esto es, en un baño hubo que reemplazar tuberías y vemos la del lado izquierdo, que es la correspondiente al agua caliente, mucho más corroída que la del lado derecho, que es la del agua fría. Aquí sacamos las dos tuberías y podemos notar la diferencia. Se hizo un estudio hace muchos años en Venezuela para ver la posibilidad de solucionar este problema. Los transformadores expuestos a la atmósfera sufren corrosión. Y aquí tenemos otro ejemplo. Para ello, la empresa eléctrica hizo un gran plan de pruebas donde se utilizaron algunos transformadores cuya carcasa era galvanizada en caliente y otros con la carcasa pintada. Lamentablemente, por ser equipos que se calientan, el galvanizado en este caso no fue la solución ideal. Hoy en día se prefiere el uso de estos transformadores pintados